¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida espiritual parece estancada a pesar de tu fe? ¿Por qué, a pesar de asistir a la iglesia y leer la Biblia, sientes que algo fundamental te falta? Y si te dijera que existe un secreto escondido a plena vista en las Escrituras, un poder transformador que Jesús mismo practicaba cada mañana y que podría revolucionar completamente tu existencia. Un poder tan grande que fue la fuente misma de la autoridad de Cristo durante su ministerio terrenal, pero que la mayoría de los creyentes hoy apenas comprenden. La mayoría de los cristianos viven sus vidas sin acceder a este poder sobrenatural que puede transformar cada aspecto de su existencia. Estamos hablando de algo que va más allá de una simple rutina religiosa. Es una práctica que Jesús consideraba tan esencial que se levantaba antes del amanecer para dedicarse a ella en soledad y silencio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar? ¿Y por qué específicamente escogía las primeras horas de la mañana para este encuentro sagrado? Hay un misterio profundo aquí que cuando lo descubras cambiará para siempre tu relación con Dios. En los próximos minutos vamos a revelar este poder oculto que transformó la vida de Cristo y puede transformar la tuya. Descubriremos cómo las oraciones matutinas de Jesús no eran simples peticiones, sino momentos de comunión profunda que determinaban el curso de su día y de su ministerio. Y lo más importante, aprenderás cómo tú puedes implementar este mismo patrón en tu vida y experimentar resultados extraordinarios. Hay un poder esperándote cada mañana, un encuentro divino que puede reescribir tu destino. Si has estado luchando con problemas que parecen insuperables, si sientes que tu fe necesita renovación, o si simplemente anhelas experimentar la presencia de Dios de manera más tangible, este mensaje es para ti. Antes de comenzar con este poderoso estudio, te invito a que demuestres tu compromiso con tu fe dejando un comentario que diga: «Hoy decido levantarme más temprano para encontrarme con Dios». Al hacer esto, no solo te estás comprometiendo con esta disciplina espiritual, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente esta revelación. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más almas sedientas de la presencia de Dios. Recuerda que muchos hermanos y hermanas utilizan estos videos como su alimento espiritual diario porque no tienen una iglesia cerca. Tu participación es fundamental para la expansión del reino. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición especial que Dios tiene reservada para ti. Así que quédate hasta el final, porque este podría ser el día en que todo cambie para ti. Ahora comencemos con nuestro estudio sobre cómo orar como Cristo cada mañana. El ejemplo de Jesús, su hábito de oración matutina. Los evangelios nos muestran repetidamente que Jesús tenía una práctica consistente que fundamentaba todo su ministerio: la oración matutina. En Marcos 1:35 encontramos uno de los pasajes más reveladores sobre esta disciplina. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo nos revela algo extraordinario sobre la vida de oración de nuestro Salvador. Observa los detalles que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, decidió incluir. Muy de mañana. Jesús no esperaba a que el día estuviera en pleno apogeo, siendo aún muy oscuro, antes de que el sol apareciera, cuando la mayoría seguía durmiendo. Se levantó. Tomó una decisión consciente de abandonar la comodidad del descanso. Salió y se fue. Hizo un esfuerzo intencional. Tomó acción deliberada. A un lugar desierto. Buscó soledad, lejos de distracciones. Y allí oraba. En ese contexto de soledad matutina,
comunión con el Padre. ¿Por qué Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba orar? Esta pregunta nos lleva a una profunda verdad teológica. En su humanidad, Jesús modeló la dependencia perfecta del Padre. Él entendía que la fuente de su poder y dirección venía de esta comunión íntima. Si el Hijo de Dios mismo necesitaba este tiempo de oración matutina, ¿cuánto más nosotros? La elección del momento no era casual. La mañana representa el inicio, el principio, las primicias del día. En el Antiguo Testamento, Dios siempre pedía las primicias, lo primero y lo mejor. Cuando damos a Dios las primicias de nuestro tiempo diario, estamos siguiendo un principio espiritual poderoso que establece el tono para todo lo que sigue. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Muchos de nosotros dedicamos esos primeros momentos a revisar nuestros teléfonos, preocuparnos por las noticias del día o simplemente apresurarnos en medio del caos matutino. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. El lugar desierto que Jesús buscaba tiene también un significado profundo. En nuestro mundo moderno estamos constantemente bombardeados por ruido, notificaciones y la presión constante de estar disponibles para todos. El desierto representa ese espacio sagrado donde las voces externas se silencian para que podamos escuchar la voz de Dios. Lo que ocurría en esos momentos de oración matutina transformaba todo el ministerio de Jesús. Después de estos tiempos de oración, lo vemos sanando enfermos, confrontando demonios, enseñando con autoridad y tomando decisiones cruciales como la selección de sus discípulos. Lucas 6, 12, 13 nos dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Las decisiones importantes seguían a tiempos intensos de oración. Esta práctica no era ocasional para Jesús, era su estilo de vida. Lucas 5:16 nos dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El tiempo verbal en el original indica una acción continua, habitual. No era algo que Jesús hacía solo cuando sentía la necesidad, sino una disciplina constante que sostenía todo su ministerio. ¿Qué sucedería si comenzaras a implementar esta práctica en tu vida? Imagina cómo cambiaría tu perspectiva si antes de enfrentar los desafíos del día, antes de que las preocupaciones te abrumen, pasaras tiempo en la presencia de Dios. Muchos creyentes están espiritualmente débiles precisamente porque han descuidado esta disciplina fundamental. La oración matutina establece una cobertura espiritual sobre tu día. Es como poner la armadura de Dios antes de entrar en batalla. Proverbios 16:3 nos dice: Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando comenzamos nuestro día encomendándolo al Señor, establecemos el fundamento para todo lo que sigue. El salmista entendía este principio cuando escribió: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Hay algo poderoso en esta decisión de buscar a Dios como nuestra primera actividad del día, antes de que el mundo demande nuestra atención. Esta práctica también nos ayuda a establecer prioridades correctas. Mateo 6:33 nos exhorta: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando comenzamos nuestro día con Dios, declaramos con nuestras acciones que Él es nuestra prioridad máxima, y esto alinea todo lo demás en su lugar correcto. El poder transformador de la oración matutina. La oración matutina no es simplemente una rutina religiosa, es un encuentro transformador con el Dios vivo que reconfigura nuestra mente, corazón y espíritu para enfrentar el día desde una perspectiva celestial. Cuando estudiamos las Escrituras, descubrimos que grandes hombres y mujeres de Dios entendieron el poder de este momento sagrado al amanecer. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios,
tenía este hábito profundamente arraigado. En el Salmo 143.8 declara: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme conocer el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma». Observa cómo David anhelaba escuchar la voz de Dios en la mañana. No era solo para presentar peticiones, sino para recibir dirección divina antes de comenzar su día. De manera similar, el profeta Isaías habla de su propia experiencia. «Despierta cada mañana, despierta mi oído para que escuche como los sabios». Isaías 54. Esta hermosa descripción nos muestra cómo Dios mismo despertaba al profeta cada mañana para tener comunión con él y prepararlo para el ministerio diario. Pero, ¿qué hace que la oración matutina sea tan poderosa? En primer lugar, nuestra mente está más despejada y receptiva en las primeras horas del día, antes de que las preocupaciones y distracciones ocupen nuestros pensamientos. Es como ofrecer a Dios un lienzo en blanco donde Él puede pintar sus propósitos para nuestro día. En segundo lugar, la oración matutina establece el tono espiritual para todo lo que sigue. Es como sintonizar un instrumento antes de un concierto. Cuando alineamos nuestro espíritu con Dios al comienzo del día, todo lo que hacemos después fluye desde esa alineación. Proverbios 4:23 nos advierte: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». La oración matutina es una forma de guardar nuestro corazón desde el principio. Además, hay algo significativo en el simbolismo espiritual de la mañana. En la Biblia, la mañana frecuentemente simboliza nuevos comienzos, misericordia renovada y esperanza fresca. Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Cada mañana representa una nueva oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Imagina por un momento cómo sería tu vida si siguieras este modelo de Cristo. ¿Qué cambiaría si tus primeros pensamientos cada día fueran dirigidos hacia Dios en oración, en lugar de hacia tus problemas o tu lista de tareas? ¿Cómo afectaría esto tus relaciones, tu trabajo, tu paz mental? Muchos testimonios de creyentes a lo largo de la historia confirman el poder transformador de esta práctica. John Wesley, el gran reformador, decía que las primeras horas del día determinaban el éxito de su ministerio. Martin Luther afirmó: «Tengo tanto que hacer hoy que necesito pasar 3 horas orando para poder lograrlo todo». Estos gigantes espirituales entendieron lo que muchos de nosotros hemos olvidado: que el tiempo invertido en oración matutina no es tiempo perdido, sino tiempo multiplicado. La ciencia moderna también confirma los beneficios de establecer rutinas intencionales en las primeras horas del día. Nuestros niveles de cortisol son más altos en la mañana, lo que significa que tenemos más energía y claridad mental. Al dedicar este tiempo óptimo a Dios, le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros. Para muchos de nosotros, el mayor obstáculo para establecer este hábito es simplemente la disciplina de levantarse más temprano. Nuestras camas son cómodas y el sueño es dulce. Pero recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: «¿No habéis podido velar conmigo 1 hora?» Mateo 26:40. Hay un llamado a la vigilancia espiritual que requiere sacrificio. Este sacrificio de comodidad es pequeño comparado con los beneficios que trae cuando damos a Dios las primicias de nuestro día. Experimentamos una intimidad con Él que no puede lograrse de otra manera. Esta intimidad matutina se convierte en la fuente secreta de nuestra fortaleza para todo lo que enfrentamos después. No es casualidad que el maná en el desierto debía recogerse temprano en la mañana. Éxodo 16:21 nos dice: «Y lo recogían cada mañana».
cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Hay provisiones espirituales que Dios tiene reservadas para aquellos que lo buscan temprano, antes de que el calor y las presiones del día consuman nuestra atención. La estructura de una oración matutina efectiva. Cuando hablamos de orar como Cristo cada mañana, es fundamental entender que no se trata simplemente de recitar palabras, sino de seguir un patrón efectivo que nos permita conectar verdaderamente con el Padre. La oración del Señor, registrada en Mateo 6, 9, 13, nos proporciona un modelo perfecto para estructurar nuestras oraciones matutinas. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Observa cómo Jesús comienza esta oración modelo con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración es el fundamento de toda oración efectiva. Antes de presentar cualquier petición, debemos reconocer quién es Dios y exaltar su nombre. El Salmo 104 nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando comenzamos nuestra oración matutina con adoración, ajustamos nuestra perspectiva. Nuestros problemas se hacen más pequeños cuando contemplamos la grandeza de Dios. Es como si estuviéramos mirando nuestras circunstancias desde la perspectiva del cielo en lugar de la tierra. El siguiente elemento en la oración del Señor es la sumisión a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una declaración poderosa para comenzar el día. Antes de enfrentar las decisiones y desafíos que vendrán, estamos alineándonos con los propósitos eternos de Dios. Muchos de nosotros luchamos porque intentamos hacer que Dios se ajuste a nuestros planes, en lugar de ajustarnos nosotros a los suyos. La oración matutina es el momento perfecto para rendirse completamente a su voluntad para ese día específico. Es como decir: Señor, antes de que comience este día, quiero que sepas que tus planes son más importantes que los míos. Solo después de la adoración y la sumisión, Jesús nos enseña a presentar nuestras peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observa cómo esta petición está centrada en las necesidades del día presente, no en preocupaciones futuras. Mateo 6:34 nos recuerda: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En nuestras oraciones matutinas debemos enfocarnos en las necesidades específicas del día que tenemos por delante. ¿Qué decisiones importantes necesitas tomar hoy? ¿Qué conversaciones difíciles tendrás? ¿Qué tentaciones anticipas? Trae estas cosas específicas ante Dios, pidiéndole su gracia y provisión. El arrepentimiento también es un componente esencial de la oración matutina. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Comenzar el día con un corazón limpio es vital. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos creyentes viven con un sentido constante de condenación porque no practican la confesión regular. La oración matutina es el momento perfecto para examinar nuestro corazón, confesar cualquier pecado y recibir la limpieza que Dios promete. Esto nos permite comenzar el día con una conciencia limpia y un espíritu renovado. La oración del Señor concluye con una petición de protección espiritual: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Esta es una súplica por cobertura divina sobre el día que tenemos por delante. Reconocemos nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios para mantenernos fieles. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es real y necesitamos la protección de Dios cada día. Finalmente, la oración termina como comenzó, con adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este cierre nos recuerda que en última instancia todo está bajo el control de Dios. No importa lo que enfrentemos ese día, su reino prevalecerá, su poder es suficiente y su gloria es el propósito final de todo. Esta estructura de oración no es una fórmula mágica, sino un marco sabio que equilibra todos los elementos esenciales de la comunicación con Dios: adoración, sumisión, petición, confesión, protección y adoración nuevamente. Es un círculo completo que abarca todas nuestras necesidades espirituales. Si nunca has estructurado tus oraciones matutinas de esta manera, te animo a intentarlo. Podrías sorprenderte de cómo esta simple reordenación de tus oraciones puede traer una nueva profundidad y efectividad a tu tiempo con Dios. Los obstáculos que enfrentamos en la oración matutina. La disciplina de la oración matutina, aunque poderosa, no está exenta de desafíos. De hecho, parece que hay una resistencia especial contra este hábito transformador, como si el enemigo de nuestras almas entendiera mejor que nosotros el poder que se libera cuando seguimos el ejemplo de Jesús en este aspecto. Identificar estos obstáculos es el primer paso para superarlos. El primer y quizás más obvio obstáculo es el cansancio físico y la comodidad de nuestra cama. En Proverbios 6, 9, 10, el sabio pregunta: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Esta tendencia natural a buscar un poco más de sueño ha frustrado las mejores intenciones de muchos creyentes sinceros. La realidad es que establecer un hábito de oración matutina generalmente requiere acostarse más temprano la noche anterior. Esto puede significar sacrificar entretenimiento nocturno o tiempo en redes sociales. Pero pregúntate, ¿qué es más importante para tu vida espiritual? ¿Una hora más de Netflix o un encuentro transformador con el Creador del universo? El segundo obstáculo es la distracción mental. Incluso cuando logramos levantarnos temprano, nuestras mentes pueden estar inundadas de pensamientos sobre el día que tenemos por delante, preocupaciones persistentes o incluso planes emocionantes. Estas distracciones pueden hacer que nuestro tiempo de oración sea superficial en lugar de profundo. El rey David entendía esta lucha cuando escribió en el Salmo 131:2: «He acallado y sosegado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma». Esta hermosa imagen de un niño que ha dejado de luchar y se ha rendido tranquilamente ilustra el tipo de quietud interior que debemos cultivar en la oración matutina. Una técnica práctica para combatir las distracciones es mantener un diario de oración junto a ti. Cuando surjan pensamientos que compiten por tu atención, anótalos rápidamente para abordarlos más tarde y regresa a tu enfoque en Dios. Con el tiempo, tu mente aprenderá a aquietarse más rápidamente en la presencia de Dios. El tercer obstáculo es la inconsistencia. Muchos comienzan con entusiasmo esta disciplina, pero abandonan después de algunos días o semanas cuando no ven resultados inmediatos o cuando enfrentan una mañana particularmente difícil. Gálatas 6:9 nos exhorta: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La oración matutina es una inversión a largo plazo en tu relación con Dios. Los beneficios más profundos vienen con la consistencia a lo largo del tiempo. Es mejor orar 15 minutos todos los días que 2 horas una vez a la semana. La consistencia forja un camino en tu espíritu que se profundiza con cada encuentro diario. Un cuarto obstáculo es el legalismo. Algunas personas convierten la oración matutina en una obligación religiosa en lugar de un encuentro amoroso. Comienzan a sentirse culpables cuando pierden un día, o se enorgullecen cuando mantienen la disciplina, perdiendo así el verdadero propósito de la comunión con Dios. Jesús advirtió contra este peligro en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. La oración matutina no es para impresionar a Dios o a otros, sino para cultivar una relación auténtica con nuestro Padre Celestial. Un quinto obstáculo es la sequedad espiritual. Habrá mañanas en las que no sientas nada, cuando las palabras parezcan rebotar en el techo, cuando Dios parezca distante. Estas experiencias son normales en cualquier relación profunda, incluida nuestra relación con Dios. El rey David experimentó estos tiempos de sequedad. En el Salmo 63:1 clama: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Observa que incluso en la sequedad, David seguía buscando a Dios de madrugada. La fidelidad en estos momentos áridos a menudo precede a las experiencias más profundas de la presencia de Dios. Un sexto obstáculo es la falta de un lugar designado. Jesús buscaba intencionalmente un lugar desierto para orar. En nuestros hogares modernos, a menudo concurridos y ruidosos, puede ser difícil encontrar un espacio tranquilo para la oración matutina. Sin embargo, la creación de un lugar de oración específico puede ayudar significativamente. Puede ser una esquina de tu dormitorio, una silla especial en la sala o incluso tu automóvil estacionado antes de ir al trabajo. El lugar en sí no es tan importante como la asociación mental que creas con ese espacio como un lugar de encuentro con Dios. El séptimo, y quizás más sutil obstáculo, es la prisa. Muchos intentan encajar la oración matutina en un horario ya sobrecargado, mirando constantemente el reloj y preocupándose por todas las tareas que les esperan. Esta mentalidad apresurada es incompatible con la comunión profunda. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra hebrea para esperar implica una expectativa paciente y confiada. Paradójicamente, cuando tomamos tiempo para esperar en Dios sin prisa, a menudo encontramos que el resto de nuestro día fluye con mayor eficiencia y claridad. Para superar estos obstáculos, necesitamos tanto determinación como gracia. Determinación para establecer el hábito incluso cuando no sentimos ganas, y gracia para con nosotros mismos cuando fallamos. Recuerda que Dios no está interesado en tu desempeño religioso, sino en tu corazón. El fruto de la oración matutina en la vida diaria. Cuando incorporamos la disciplina de la oración matutina, siguiendo el ejemplo de Cristo, comenzamos a ver manifestaciones tangibles de esta práctica en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. No es simplemente un ejercicio espiritual aislado, es una semilla que produce fruto abundante a lo largo del día. El primer fruto evidente es la paz mental. Filipenses 4:6-7 nos promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando comenzamos nuestro día entregando nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos una tranquilidad sobrenatural que nos acompaña incluso en las circunstancias más turbulentas. Piensa en las personas que conoces que parecen mantener la calma incluso bajo presión extrema. A menudo, detrás de esa estabilidad emocional, hay una vida de oración disciplinada. No es que no enfrenten problemas, es que han aprendido a procesarlos primero en la presencia de Dios antes de enfrentarlos en el mundo. El segundo fruto es la claridad en la toma de decisiones. Proverbios 3, 5, 6 promete: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración matutina nos sintoniza con la sabiduría divina antes de enfrentar las decisiones del día. Muchos testimonios confirman cómo Dios proporciona dirección específica durante estos tiempos de oración temprana. A veces es una impresión suave, otras veces un versículo de la Escritura que cobra vida, o simplemente una claridad mental que no estaba presente antes. Esta guía divina nos ahorra innumerables errores y desvíos. El tercer fruto es el aumento de la productividad espiritual. Jesús declaró en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La oración matutina es nuestra forma de permanecer en Cristo desde el principio del día, asegurando que nuestras actividades subsiguientes produzcan fruto duradero. Observa la diferencia entre actividad y productividad. Muchos cristianos están ocupados en actividades religiosas, pero producen poco fruto espiritual duradero. La clave no está en hacer más, sino en hacer todo desde una posición de conexión íntima con Cristo, que comienza en la oración matutina. El cuarto fruto es la resistencia ante la tentación. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 26:41: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración matutina fortalece nuestro espíritu antes de que enfrentemos las inevitables tentaciones del día. Cuando ya hemos establecido nuestra identidad y propósito en la presencia de Dios, las tentaciones pierden gran parte de su poder. Es como vacunarse espiritualmente contra las infecciones del mundo, la carne y el diablo. No nos hace inmunes, pero fortalece significativamente nuestras defensas espirituales. El quinto fruto es la transformación del carácter. 2 Corintios 3:18 nos dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La oración matutina nos expone consistentemente a la presencia transformadora de Dios. Esta transformación raramente ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado acumulativo de días, semanas, meses y años de exposición regular a la presencia de Dios. Como una piedra que es pulida por el constante fluir del agua, nuestro carácter es moldeado gradualmente a la semejanza de Cristo a través de la oración consistente. El sexto fruto es la efectividad en el ministerio y servicio. Hechos 4:13 registra la observación sobre los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. El tiempo pasado en la presencia de Dios se hace evidente en nuestro servicio a los demás. Hay una autoridad espiritual que viene únicamente de la intimidad con Dios. No puede ser imitada o fabricada. Las personas perciben la diferencia entre alguien que sirve desde sus propias fuerzas y alguien que sirve desde el desbordamiento de su comunión con Dios. La oración matutina es la fuente secreta de esta autoridad. El séptimo fruto es la alegría sostenida. Nehemías 8:10 declara:
El gozo de Jehová es vuestra fuerza. A diferencia de la felicidad temporal que depende de las circunstancias, el gozo que viene de la comunión con Dios en la oración matutina permanece incluso en medio de las dificultades. Este gozo sobrenatural se convierte en un testimonio poderoso para los incrédulos. Cuando nos ven mantener la alegría en circunstancias que deberían producir desesperación, se preguntan acerca de la fuente de nuestra fortaleza. Como dijo Pedro en 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La oración matutina también produce un fruto menos obvio, pero igualmente importante: la sensibilidad espiritual. Comenzamos a discernir la actividad de Dios a nuestro alrededor de maneras que antes pasábamos por alto. Hebreos 5:14 habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La oración regular agudiza nuestros sentidos espirituales. Las lecciones de la oración de Jesús en Getsemaní. Una de las oraciones más profundas y reveladoras de Jesús ocurrió en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Este momento crucial nos ofrece lecciones invaluables sobre cómo debemos orar, especialmente cuando enfrentamos nuestras propias horas oscuras. Mateo 26, 36, 46 registra este acontecimiento fundamental. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Lo primero que notamos es la honestidad emocional de Jesús. No ocultó su angustia, no fingió fortaleza. Se permitió sentir profundamente y expresar su dolor a sus amigos más cercanos y a su Padre. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a presentar oraciones correctas y espirituales, evitando expresar nuestras verdaderas emociones por temor a parecer débiles en la fe. Sin embargo, los salmos están llenos de clamores honestos de dolor, confusión y hasta enojo. Dios no se ofende por nuestra honestidad emocional. De hecho, la oración auténtica requiere que vengamos a Él tal como somos, sin pretensiones. Cuando oramos por la mañana, debemos permitirnos esta misma vulnerabilidad ante Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Aquí vemos el segundo principio. Jesús expresó su deseo honesto, evitar la cruz, pero lo subordinó a la voluntad del Padre. Esta tensión entre expresar nuestros deseos genuinos y someternos a la voluntad de Dios es fundamental para la oración madura. No es hipócrita pedir lo que realmente deseamos, siempre que estemos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, cualquiera que sea. En nuestras oraciones matutinas podemos y debemos ser específicos sobre lo que deseamos para ese día, pero siempre con el espíritu de sumisión, que reconoce que la sabiduría de Dios sobrepasa nuestra comprensión limitada. Esta actitud de «no sea como yo quiero, sino como tú», nos libera de la ansiedad cuando las cosas no salen según lo planeado. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». El tercer principio es la advertencia de Jesús sobre la debilidad de la carne. Incluso los discípulos más comprometidos sucumbieron al cansancio en lugar de apoyar a su maestro en oración. Jesús no los condenó, sino que reconoció compasivamente la realidad de nuestra condición humana.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta comprensión es crucial para mantener la disciplina de la oración matutina. Habrá días en que nuestra carne, nuestros cuerpos físicos y deseos naturales, se resistirá fuertemente. Debemos anticipar esta resistencia y prepararnos para ella, recordando que no es una señal de fracaso espiritual, sino simplemente parte de nuestra condición humana. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». El cuarto principio es la perseverancia en la oración. Jesús no oró una vez y terminó. Volvió repetidamente a la oración, luchando en esta conversación sagrada con el Padre. Esta persistencia refleja la profundidad de su compromiso y la realidad de su lucha. En nuestras oraciones matutinas, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes o pruebas significativas, podemos necesitar esta misma persistencia. No es falta de fe volver a Dios repetidamente con el mismo asunto. Es un reconocimiento de nuestra dependencia continua de Él. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El quinto principio es que la repetición en la oración no es necesariamente vana. Jesús oró diciendo las mismas palabras. Hay momentos en que no necesitamos nuevas palabras o frases elaboradas. Simplemente necesitamos permanecer en la presencia de Dios con el asunto que pesa en nuestro corazón. Esta verdad libera nuestra oración matutina de la presión de ser siempre original o elocuente. A veces, la oración más poderosa puede ser simplemente repetir: «Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha», mientras contemplamos los desafíos específicos que tenemos por delante. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». El sexto principio es que la oración genuina nos prepara para la acción. Después de su agonía en oración, Jesús no estaba abatido o paralizado. Estaba preparado para enfrentar lo que venía con claridad y resolución. La oración no era una forma de escapar de la realidad, sino de prepararse para enfrentarla con la perspectiva y fortaleza de Dios. Nuestras oraciones matutinas tienen el mismo propósito. No oramos para escapar del mundo, sino para entrar en él equipados con la presencia y el poder de Dios. Después de la intimidad de la oración, debemos levantarnos e ir hacia las responsabilidades y oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo que es especialmente notable en Getsemaní es la transformación que ocurrió en Jesús a través de la oración. Entró al jardín entristecido y angustiado en gran manera, pero emergió con claridad, propósito y paz para enfrentar incluso a sus captores con dignidad y autoridad. Esta es la transformación que la oración genuina puede producir en nosotros. Pasos prácticos para establecer el hábito de la oración matutina. Establecer el hábito de la oración matutina no ocurre por accidente, requiere intención, planificación y persistencia. Sin embargo, con los pasos correctos, cualquiera puede incorporar esta práctica transformadora en su vida diaria. Vamos a explorar estrategias prácticas para cultivar este hábito espiritual que ha transformado la vida de los seguidores de Cristo a lo largo de los siglos. El primer paso fundamental es establecer un horario realista. Si actualmente te levantas a las 7:00 a.m., no es realista comprometerte repentinamente a levantarte a las 4:30 a.m. para orar. Los cambios drásticos raramente son sostenibles. En lugar de eso, comienza con un ajuste modesto. Quizás podrías levantarte 20 minutos antes de lo habitual durante las primeras 2 semanas, luego otros 20 minutos, hasta llegar al tiempo que deseas dedicar a la oración.
Proverbios 21:5 nos recuerda: los planes del diligente ciertamente son de provecho, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La paciencia y la planificación cuidadosa son esenciales para el éxito a largo plazo en cualquier disciplina espiritual. El segundo paso es preparar tu entorno la noche anterior. Decide específicamente dónde vas a orar y prepara ese lugar. Esto podría incluir tener tu Biblia, diario de oración o cualquier otro recurso que utilices a mano. Si planeas tomar café o té durante tu tiempo de oración, configura la cafetera la noche anterior. Elimina cualquier obstáculo potencial que pueda desanimarte en esas cruciales primeras horas de la mañana. Jesús mismo nos dio un ejemplo de preparación cuidadosa. En Lucas 22:12-13, envió a sus discípulos a preparar la habitación para la última cena. Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. La preparación intencional honra la importancia de lo que estamos a punto de hacer. El tercer paso es establecer un ritual de transición. Los primeros momentos después de despertar son cruciales. Muchos caen en la trampa de revisar inmediatamente sus teléfonos, lo que inunda la mente con información y preocupaciones antes de encontrarse con Dios. En lugar de eso, desarrolla un ritual simple que señale a tu mente y espíritu que es hora de entrar en la presencia de Dios. Esto podría ser tan simple como encender una vela, reproducir una pieza particular de música suave o simplemente sentarse en silencio y tomar varias respiraciones profundas. El rey David entendía la importancia de preparar su corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, entonaré salmos. Esta es mi gloria. Salmo 108:1. El cuarto paso es comenzar con adoración en lugar de peticiones. Como vimos en la oración del Señor, la adoración establece el tono correcto para todo lo que sigue. Podrías leer un salmo de alabanza, cantar suavemente un himno o simplemente expresar con tus propias palabras la grandeza y bondad de Dios. Este enfoque inicial en Dios, en lugar de en nosotros mismos y nuestras necesidades, expande nuestra perspectiva y nos permite ver nuestras circunstancias desde un punto de vista divino. Como dice el Salmo 73:17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Algunas verdades solo se pueden discernir en la atmósfera de la adoración. El quinto paso es incluir la lectura de las Escrituras en tu tiempo de oración. La oración y la palabra de Dios están intrínsecamente conectadas. Juan 15:7 promete: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La efectividad de nuestra oración está directamente relacionada con la presencia de la palabra de Dios en nosotros. Una práctica enriquecedora es la lectio divina, un método antiguo de leer las Escrituras contemplativamente. Implica leer un pasaje lentamente varias veces, meditando en él, orando a través de él, y finalmente descansando en la presencia de Dios con las verdades que has recibido. Este enfoque integra naturalmente la palabra y la oración. El sexto paso es utilizar un diario de oración. Escribir nuestras oraciones tiene múltiples beneficios. Mantiene nuestra mente enfocada, proporciona un registro de nuestro viaje espiritual y nos permite ver las respuestas de Dios con el tiempo. No necesitas ser un escritor talentoso. La autenticidad es más importante que la elocuencia. El Salmo 102:18 dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jac. Hay algo poderoso en documentar nuestras experiencias con Dios, tanto para nuestra propia reflexión como potencialmente para inspirar a otros. El séptimo paso es incorporar períodos de silencio. En nuestra cultura ruidosa, hemos perdido en gran medida el arte de simplemente estar quietos ante Dios. Sin embargo,
Salmo 46:10 nos exhorta: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, las verdades más profundas se comunican no en palabras, sino en la quietud sagrada de la presencia de Dios. Comienza con periodos breves de silencio, quizás solo 1 minuto o 2, y gradualmente extiende este tiempo a medida que te sientas más cómodo. Este silencio no es vacío, es una escucha activa, una apertura del corazón a la voz suave y apacible de Dios. El octavo paso es encontrar un compañero de responsabilidad. Eclesiastés 4:9-10 nos recuerda: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Tener a alguien que comparta tu compromiso con la oración matutina puede proporcionar motivación y apoyo cruciales. Esto no significa necesariamente orar juntos cada mañana, aunque eso también puede ser poderoso. Podría ser tan simple como enviarse mensajes de texto mutuamente para confirmar que se han levantado para orar, o reunirse semanalmente para compartir lo que Dios está haciendo a través de este tiempo de oración. La promesa transformadora de la oración matutina. A lo largo de este estudio, hemos explorado la práctica transformadora de la oración matutina siguiendo el ejemplo de Cristo. Hemos visto cómo Jesús priorizaba estos momentos tempranos de comunión con el Padre, cómo estructuraba sus oraciones, los obstáculos que podemos enfrentar, el fruto que produce en nuestra vida diaria, las lecciones de Getsemaní y los pasos prácticos para establecer este hábito. Ahora quiero concluir enfocándonos en la promesa extraordinaria que esta práctica ofrece para cada uno de nosotros. La promesa fundamental de la oración matutina es la presencia continua de Dios en nuestra vida diaria. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Esta promesa sigue siendo válida para nosotros hoy. Cuando comenzamos nuestro día en la presencia de Dios, llevamos esa presencia con nosotros a cada situación, relación y desafío que enfrentamos. Imagina cómo cambiaría tu vida si vivieras con una conciencia constante de la presencia de Dios. No como un concepto teológico abstracto, sino como una realidad tangible que influye en cada decisión, cada conversación, cada reacción. Esta es la transformación que la oración matutina consistente puede producir. El salmista entendió este secreto cuando escribió: «Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia y de alegría eterna a tu diestra». Salmo 16:11. El gozo duradero no se encuentra en las circunstancias favorables o en la ausencia de problemas, sino en la presencia continua de Dios, que comienza cada mañana en la oración. Otra promesa poderosa es la renovación diaria. Lamentaciones 3:22-23 nos asegura: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Cada amanecer trae consigo la oportunidad de experimentar las misericordias frescas de Dios. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida con la energía espiritual de ayer. El maná en el desierto tenía que recogerse fresco cada mañana. Lo mismo ocurre con la gracia de Dios para nuestras necesidades diarias. La oración matutina nos posiciona para recibir esta provisión fresca, evitando así el agotamiento espiritual que resulta de tratar de vivir con recursos espirituales obsoletos. Una tercera promesa es la guía divina para las decisiones diarias. Isaías 30:21 promete: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». La oración matutina agudiza nuestra capacidad de discernir esta voz directiva a lo largo del día. En un mundo de opciones infinitas y presiones constantes, esta dirección divina es invaluable.
No tenemos que navegar por la vida basándonos únicamente en nuestra sabiduría limitada. Podemos acceder a la perspectiva eterna de Dios sobre cada situación, cada encrucijada, cada dilema que enfrentamos. Una cuarta promesa es la transformación progresiva a la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18 nos asegura que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no ocurre instantáneamente, sino a través de la exposición constante a la presencia de Dios. La oración matutina nos coloca regularmente ante el espejo de la presencia divina, donde el Espíritu Santo puede revelar áreas que necesitan cambio y empoderar ese cambio desde adentro hacia afuera. Con el tiempo, comenzamos a pensar, sentir y actuar más como Jesús, no por esfuerzo propio, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Una quinta promesa es la victoria sobre patrones persistentes de pecado. Romanos 6:14 declara: «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». La oración matutina nos sumerge en esta gracia transformadora que no solo perdona el pecado, sino que rompe su poder en nuestra vida. Muchos creyentes luchan con los mismos pecados año tras año, atrapados en ciclos de derrota y autodesprecio. La oración matutina consistente interrumpe estos ciclos al establecer nuestra identidad en Cristo cada día y fortalecer nuestra conexión con la fuente de poder para la vida santa. Una sexta promesa es la efectividad en el servicio a los demás. Juan 15:5 nos recuerda: «El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». La oración matutina es nuestra forma de permanecer en Cristo, asegurando que nuestro servicio produzca fruto duradero. Muchos creyentes sinceros sirven incansablemente pero producen poco impacto eterno porque sirven desde sus propias fuerzas en lugar de desde el desbordamiento de su comunión con Dios. La oración matutina invierte este patrón, permitiéndonos ministrar desde la plenitud en lugar de desde el vacío. Finalmente, la oración matutina nos promete una vida de expectativa sobrenatural. Efesios 3:20 nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando comenzamos cada día en comunión con este Dios de posibilidades infinitas, comenzamos a vivir con una expectativa santa de lo que Él puede hacer. Querido hermano, querida hermana, quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio sobre la oración matutina. Has demostrado un hambre genuina por crecer espiritualmente y una disposición para invertir tiempo en comprender esta disciplina transformadora. Eres parte de un grupo selecto de personas que no se conforman con un cristianismo superficial, sino que anhelan la profundidad que solo viene a través de la intimidad con Dios. Tu perseverancia en escuchar este mensaje completo habla de tu sincero deseo de experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Te animo a que dejes un comentario explicando por qué sentiste la necesidad de llegar hasta el final de este video. Tu testimonio podría ser precisamente lo que otra persona necesita leer para dar el paso de fe hacia esta práctica transformadora. Al compartir tu experiencia, te conviertes en un canal de bendición para otros que están en su propio viaje espiritual. Compartir este video es más que solo presionar un botón. Es extender una invitación a otros para que descubran el poder transformador de la oración matutina. Piensa en las personas en tu círculo que podrían estar luchando espiritualmente, sintiendo que algo falta en su relación con Dios. Al compartir este mensaje con ellos, podrías estar proporcionando exactamente la clave que necesitan para desbloquear una nueva dimensión en su caminar con Cristo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Cada vez que publicamos un nuevo estudio bíblico,
estamos extendiendo una invitación a un festín espiritual. Al suscribirte, estás asegurando tu lugar en la mesa, garantizando que no te perderás las revelaciones que Dios quiere compartir contigo a través de estos mensajes. Me encantaría conocerte personalmente, escuchar tu historia y saber cómo Dios está obrando en tu vida. Aunque la distancia física lo hace imposible por ahora, puedo conocerte a través de tus comentarios. Comparte algo de tu historia de vida, tu nombre, tus luchas y victorias. Te prometo que leo cada comentario y mantengo a mis espectadores en mis oraciones diarias. Comienza mañana mismo con esta práctica de la oración matutina. No esperes a sentirte perfectamente preparado o motivado. Simplemente da el primer paso, levántate un poco más temprano, encuentra un lugar tranquilo y preséntate ante Dios con un corazón abierto. Con el tiempo, descubrirás por ti mismo la verdad de lo que hemos estudiado hoy, que orar como Cristo cada mañana realmente puede cambiar tu vida por completo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo mientras comienzas esta aventura de oración matutina. Recuerda, no estás solo en este viaje. Dios mismo te espera cada mañana, listo para transformarte de gloria en gloria a la imagen de su Hijo amado.